Y es momento de recibir al secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a Inti Muñoz. Bienvenido, querido. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto. No, qué gusto estar tenerte aquí. finalmente. Y bueno, después de que la semana pasada te íbamos a tener, pero pues te tocó un incidente ahí. Bueno, las lluvias, que llovió en un día en todo un mes, ¿no? Así es, estamos teniendo lluvias atípicas en la Ciudad de México producto del cambio climático y hay que estar preparados siempre, trabajar juntos la sociedad, el gobierno, porque esto desgraciadamente es algo con lo que hay que lidiar y pues estamos ahí siempre que ocurren las cosas para ayudar a la gente. Se agradece, Inti, muchas gracias por venir. Y oye, pues un tema que queríamos hablar contigo y que está muy en boga, de hecho, ayer hubo una marcha, ¿no? También, la segunda contra la gentrificación. Hoy Gabriel Cuadri, ese gran intelectual, dice que ojalá toda la ciudad se gentrificara. Es el Chicharito Estamos viviendo... de la ecología. Leo Zuckerman también. Sí, Leo Zuckerman, que dice que él está muy a gusto en la Condesa. Pero bueno, es un fenómeno que no nomás atañe a la Ciudad de México, está afectando a todas las grandes ciudades del mundo y pues está desplazando a cantidades, yo creo que ya muy importantes de personas. Lamentablemente a veces esto se confunde y se suben a la marcha los xenófobos y se presta para algunas cuestiones que creo que no tienen que ver con la esencia del problema, que es los desplazamientos y perder como pues el sentido de una comunidad. ¿Cómo podemos entenderlo desde tu perspectiva, desde además el trabajo que están haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, Inti? Así es como dices, Fer, la gentrificación ha estado ahí siempre. En realidad, desde que las ciudades como las conocemos hoy han comenzado a crecer, la gentrificación es un fenómeno que, sin embargo, en las últimas décadas se ha agudizado en las grandes ciudades del mundo. Por supuesto, no es exclusivo de la Ciudad de México. Y, sin embargo, también hay que decir que el gobierno de la ciudad es uno de los gobiernos locales del mundo que ha sido más claro en reconocer que la gentrificación existe, que hay que combatirla, que hay que trabajar en políticas públicas, en nuevas soluciones, en un diagnóstico permanente sobre cómo evoluciona. Por cierto, repasando que la gentrificación es ese fenómeno donde cuando una ciudad va mejorando, tiene mejor espacio público, mejor transporte público, mejor seguridad ciudadana, adquiere valor que también se puede traducir en valor, así como se traduce en valor económico, se puede traducir en valor inmobiliario, pero también es valor social, valor cultural. Y especulativo también, ¿no? O valor especulativo. Entonces, se trata de que construyamos políticas de vivienda, políticas urbanísticas, para que ese valor que construimos entre todas y todos, porque esas mejoras de la ciudad se construyen con el esfuerzo ciudadano, con los impuestos de la gente, con las acciones de gobierno, y se trata entonces de que ese valor se inscriba en una idea de prosperidad compartida y no de apropiación de ese valor para una lógica donde el suelo y la ciudad entera se convierten en una mercancía. La cuestión aquí es que cuando no hay equilibrio, las personas que habitaban los barrios populares, tradicionales, que han sido construidos con la gente, con su trabajo, con su esfuerzo, comienzan a ser el lugar donde llegan a vivir personas de muchos más altos ingresos, expulsando a los habitantes originales. Cuando debemos apostar por una ciudad donde haya mixtura en los usos, en las formas de habitarlo y no una sola idea de ciudad, que es la que se basa en la idea, repito, de que la ciudad es solamente, el territorio de la ciudad es solamente un negocio y no entendemos a la ciudad como un lugar digno, plural, democrático para vivir, para trabajar, para crecer, para desarrollarnos, para que los niños jueguen, los estudiantes vayan a la escuela, los adultos mayores tengan una vida digna. Así las cosas. Por cierto, me da mucho gusto saludar. El tema era muy importante, es muy importante. Es muy importante. Yo identifico, digamos, el primer ejercicio como de gentrificador es el señor Barriga correteando a don Ramón. O sea, eso me parece como el primer gran ejercicio visual, claramente notorio, ejemplar de esta idea, ¿no? Lo del señor Barriga se entendía un poco como
como el viejo de lana que iba a No, porque atormentar. solo era el cobrador. Sí, por eso, pero digamos, pero era representante de esta voracidad. ¿no? Oligarquía inmobiliaria. Oligarquía inmobiliaria, todo esto, que era lo que por lo menos para mí de niños, yo dije, no se ve que existiera el término gentrificación, Sí, pero sí. eso me parece. Pero luego ya se trasladó a un tema, todo lo que comentaste, pero también incluido el clasismo. Es decir, este elemento también también no solamente el tema urbano, pues es un tema de especulación, de dinero, de inversión, de sacar a gente, pero todo pasa en medio la línea del clasismo. Lo de Leo Zuckerman es muy claro. Lo del del Chiquilicuadri igual, no gentrificarlo todo, gentrifiquenme esta, o sea, todos. ¿No? El clasismo. Hay dos cosas. Primero, el señor Barriga incluso ha sido superado, es decir, esa lógica donde pues había que pagar la renta, llegaba el casero, etcétera, que ya generaba algunas tensiones cuando no se tenía para pagar la renta, hoy se ha convertido en algo mucho más grave y mucho más sofisticado, porque en realidad la vecindad del Chavo pudo ser ya adquirida, no solamente aquí, en otras ciudades del mundo, ciudades latinoamericanas, por una gran corporación De internacional. hecho, hicieron Mítica, ¿me cuentan? Hicieron Exacto, Mítica. desaparecieron y levantaron una torre. Para con desarrollar ahí 500 otra cosa pisos. enfocada al consumo de lujo, insisto, una idea de ciudad excluyente. Eso es una parte. La otra, la idea que he escuchado mucho en el debate, lo hemos escuchado todos a propósito de los debates sobre la gentrificación, que tiene que ver con que poquita gentrificación es buena para que un barrio mejore. Uno, poquita gentrificación es buena. Dos, la gentrificación es inevitable. Son cosas que desde el gobierno de la ciudad, que en esta administración y en la anterior, desde que inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, al final con Martí, y en el arranque del gobierno de Clara Brugada, hemos puesto en el centro. Es decir, para nosotros el debate no es nuevo. Para nosotros la gentrificación es un fenómeno que, por ejemplo, llevó a que se creara una Secretaría de Vivienda, a que hoy tuviéramos la política de vivienda, tengamos la política de vivienda más grande que se ha planeado en la historia, con una inversión que nunca se había dado, el De doble. 1,000 millones. Es un aumento del 90 y tantos % respecto a lo que se invirtió el año pasado. Tenemos la tarea de ejecutar 200,000 acciones de vivienda, entre ellas 80,000 viviendas sociales, asequibles, o incluso vivienda pública para renta, viviendas nuevas, grandes acciones de mejoramiento de vivienda en los barrios populares para que se amplíe la vivienda, para que se arraigue a la gente. Y entonces, no, poquita gentrificación no es buena. La gentrificación le hace daño a la ciudad, daña la economía, daña el tejido social, el tejido barrial. Y entonces, pues, esta idea de que podemos hacer que un barrio sea un poco más estético o equilibrado con algo de gentrificación, es una idea que para nosotros está inscrita en esa misma idea, a veces clasista, donde también luego viene la narrativa de, y ojo, porque si se están proponiendo controlar el aumento de las rentas, ese aumento desmedido que ha habido, si se están proponiendo hacer vivienda social en las colonias de la ciudad central, lo que sigue es que te van a quitar tu casa. Están atacando la propiedad privada. Entonces, las rentas congeladas, ese fantasma terrible. Exactamente. Pero ¿y cuál sería la solución? O sea, si no es poquita gentrificación, evidentemente, bueno, ahora que nos platiques de los programas del bando 1 que se están adquiriendo terrenos para construir vivienda, pero entonces, ¿cuál es el ideal? O sea, contener la gentrificación, abrir los espacios a acceso a todo el mundo, o sea, ya la Condesa, la Escandón, la Roma, ¿qué? Se trata de partir de algo, entender que habitar en la ciudad es algo que debe ser entendido como un derecho y no como un privilegio. Como decíamos, los estudiantes a finales del siglo pasado, al luchar por la educación pública, la educación superior es un derecho, no un privilegio. Hoy es muy importante también dejar claro que habitar, tener un lugar adecuado para vivir en la ciudad en la que trabajas, en la que naciste, es un derecho humano, según la Constitución del país, según la Constitución de la ciudad y según el derecho internacional. Es un derecho humano igual que lo es el derecho a la ciudad. Entonces hay que construirlo entre todas y todos. La ciudad debe entenderse como algo que siempre es una tarea común
Y si alguna ciudad en el mundo ha demostrado que así se ha hecho a sí misma, así ha salido al paso de las situaciones más complejas que parecían irresolubles, pues es esta ciudad. Está en el centro la idea de que sabemos y tenemos que ser siempre una ciudad solidaria, dialogando, construyendo acuerdos, dándole forma a políticas que transforman las cosas. Hay que hacer de la ciudad una mejor ciudad con más espacio público, con mejor transporte público, algo en lo que hemos avanzado mucho. Cuando comento que tenemos la política de vivienda social más grande y fuerte de América Latina, significa que entonces ahí en la ciudad central, donde pareciera que hoy está prohibido, debería estar prohibido que la gente que trabaja en la ciudad pueda habitar, hay que generar alternativas de vivienda. Ahí que estamos haciendo, adquiriendo suelo para construir vivienda asequible. Estamos trabajando, lo decía al principio, en un nuevo programa que es el programa de vivienda pública en arrendamiento. Eso es un modelo que es en realidad el centro de la política de vivienda asequible en muchas grandes ciudades del mundo. Les pongo un ejemplo. En París, el 25% de las viviendas de la ciudad de París son propiedad de la alcaldía de París. En Viena, el 37%. En Nueva York, una buena parte creciente de las viviendas de Manhattan son propiedad del gobierno de Nueva York para que sean arrendadas en montos estrictamente asequibles a las personas que trabajan en la ciudad, que son el corazón, el motor económico, cultural de la vida y la dinámica urbana. ¿Cómo es esto? Es decir, que si una persona gana 15,000 pesos o una familia gana 15,000 pesos, pague no más de 5,000 pesos de renta por vivir en la Doctores, en la Obrera, en la Roma, cerca del lugar donde trabajan. Parecería hoy algo de cómo lo van a hacer. Sin embargo, no olvidemos que esto era más o menos la realidad en la que estábamos hace apenas poco más de 10 o 12 años. Hay un momento donde la gentrificación se agudiza en la Ciudad de México y es ese momento donde se piensa a partir de esto de la ciudad, pues sí, puede ser una mercancía y muy rentable, que es ese sexenio en el cual, por ejemplo, se optó porque la producción de vivienda estuviera más en manos del capital privado. Por supuesto que los privados deben invertir, pero deben invertir en lo que la ciudad necesita y para eso hay que trabajar juntos. ¿Qué necesita la ciudad? Vivienda asequible. Sin embargo, ¿qué ocurrió en esos años? Cosa que encareció el valor del suelo, el valor de la renta, que se entendió que hacer vivienda para las personas era solamente un negocio, solamente se puede entender como un negocio, no como la tarea compartida de garantizar un derecho humano, que tenemos una sobreoferta de vivienda cara y un déficit en el que la ciudad está trabajando a fondo de vivienda asequible. ¿Qué hacemos en este momento? Por ejemplo, hay 11,000 viviendas asequibles en proceso de construcción, cada año tendrán que ser más de 30 y tantas mil acciones de vivienda. Y entonces hay que generar equilibrio. El equilibrio, la inclusión, es lo que está en el centro de entender a la ciudad como eso, como un derecho. Fíjate el inmobiliario del PAN. Oh, perdón. No, pues ahí floreció el cártel inmobiliario. Pero bueno, curiosamente vamos a ver algo que tiene que ver con eso, porque la gentrificación se da en algunas alcaldías, sobre todo. Curiosamente, donde, por ejemplo, sucedió la triste historia de Fidel y el Che. Vamos a verlo. Híjole, bueno, estamos de regreso en Operación Mamut. Seguimos platicando con el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz. Conchi León, tenías una pregunta por ahí. Sí, es que a mí me encanta esto de crecer en ciudad, en armonía. Y en mi pueblo, que es Yucatán, es muy grave el problema de la gentrificación y además está generando olas de violencia con esta venta que hizo el gobierno anterior de las playas privadas. Y entonces ya no puedes pasar. Resulta que esa tradición que teníamos los meridanos de ir a Progreso el fin de semana y ya no puedes, porque ya no puedes cruzar el pedacito que le pertenece al extranjero. Híjole. Y luego un italiano sale ahí con su rifle, luego otras, y entonces empieza a generarse una ola de violencia que alimenta la xenofobia y que no nos permite crecer ni como ciudad, ni como seres, ni como nada. Entonces, por eso es muy importante esto que estás diciendo. Así es, la gentrificación es uno de esos efectos que han ido evolucionando, producidos o agudizados
sí por el modelo económico neoliberal, donde por cierto ocurre que en las ciudades, en los territorios del mundo en desarrollo, se aplica a rajatabla, se ve el que, por ejemplo, planteemos, hay que controlar el aumento de las rentas para que no aumenten abusivamente como algo que es comunismo, quieren estatismo, cuando es la política que ha llevado a que algunas ciudades del mundo en desarrollo, hablaba yo de Nueva York, Berlín, etcétera, controlen o busquen controlar fenómenos como la gentrificación. En el fondo está entender que el territorio, el suelo urbano, el suelo rural, las ciudades, los lugares en que habitamos son espacios compartidos, son bienes comunes y hay que construir entonces una idea incluyente, democrática, solidaria, equilibrada, como lo viene diciendo, de ciudad, donde habitemos todas y todos, ayudándonos siempre todas y todos. Sí, porque además creo que ahí vienen con este tema de la gentrificación que empieza en lo inmobiliario, afecta todo. Es decir, creo que hay dos cosas que un turismo indiscriminado y una gentrificación que pueden cambiar, digamos, el ecosistema, ¿no? Es decir, no solo te ves obligado a cambiarte de colonia porque ya no te alcanza para pagar la renta, sino que el café que te costaba 40 pesos ahora te vale 80, la verdura que comprabas en la tienda, bueno, pues ya hay otro tipo de tienda, de una cadena privada, está lleno de Starbucks, en fin, cambia. O sea, creo que también pasa con el turismo cuando no se regula y ya varias ciudades, incluso ya hay manifestaciones contra un turismo que empieza a ser corrosivo con la comunidad, ¿no? En la Ciudad de México no estamos todavía en un momento, afortunadamente, donde el turismo, y eso es importante decirlo, porque en los debates sobre la gentrificación se dicen muchas cosas, el turismo no es necesariamente un factor que agudiza la gentrificación. La Ciudad de México es una ciudad que ha aumentado sus flujos turísticos, pero eso se puede también desarrollar de una manera en donde el turismo llega a una ciudad donde uno de sus atractivos es el ser una ciudad justa, incluyente, segura, con buenos espacios públicos, donde hay comercio local, donde la gente habita con dignidad. Hay que tener seguramente más lugares para más hoteles, más cuartos de hotel, en fin. El problema es cuando esta dinámica mercantil sin freno, pues avasalla todo, ¿no? Y cuando esta dinámica también tiene que ver con el cártel lo inmobiliario, que supimos estos casos donde se construían estas torres, disque de lujo, disque con otro estilo de vida, y a cambio de los permisos, ahí te van 3 departamentos, y de pronto toda la ciudad se vio invadida de estos edificios que tienen unos costos imposibles. Sí, ese momento del que hablábamos entre 2012 y 2018, donde se apostó por la mercantilización extrema de la política de vivienda, por pensar que las leyes de la oferta y el mercado iban a generar posibilidades de vivienda para toda la gente. Es también el momento en que surgen los primeros casos de corrupción inmobiliaria. Es ahí donde va tomando forma el cártel inmobiliario, y es también ahí donde el resultado no fue que la oferta y la demanda produjeran vivienda asequible, sino todo lo contrario. Sí, no, pues sí. Es ese momento donde el suelo se encareció, la renta se disparó sin límites, surgió la especulación inmobiliaria. Todo esto siempre, por supuesto, con un componente ligado al cártel inmobiliario y a la corrupción inmobiliaria, que también cuesta. La corrupción inmobiliaria cuesta, afecta a la economía. Cuando en la administración pasada, estando en la Secretaría de Desarrollo Urbano, trabajamos en diagnosticar todo lo que era el cártel inmobiliario, nos encontramos con cosas terribles, donde no solamente se construían 8 pisos, donde el uso de suelo indicaba 4 o 5 pisos, llevándose el agua de la colonia, obviamente eliminando, destruyendo el equilibrio en la zona, sino también con algo muy concreto, que está directamente vinculado al encarecimiento. Encontramos departamentos de 60 metros cuadrados en 15 o 16 millones de pesos, ¿no? Closets prácticamente. Entonces, bueno, esa es una buena pregunta. Hoy tenemos, lo platicaba al principio, un problema de sobreoferta cara, de vivienda cara. Entonces, hay que trabajar
todas y todos, lo público, lo privado, en vivienda asequible, adecuada, como señala la ONU y la Constitución, es decir, de superficie suficiente, con buenos servicios, con acceso al transporte público, y esa vivienda, por cierto, tiene que estar en la ciudad central. La idea de que ese tipo de vivienda solo es posible en la periferia, también hay que darle la vuelta. Hay suelo suficiente, por eso también estamos nosotros comprando suelo como gobierno en la ciudad, para que generemos entonces una dinámica mucho más incluyente, sana, equilibrada. Lo otro, lo que está en el contexto de la gentrificación como base del funcionamiento de la idea de ciudad-mercancía, pues es, por ejemplo, un mercado que solo es especulativo, no es un mercado dinámico. Todo debe tender a convertirse en privilegios que se puedan pagar, cuando eso al final no es bueno para la economía. Hay gente que vive en la periferia que hace 2 horas para venir a trabajar al centro de la ciudad, y que es un gasto de tiempo, de ciudades dinero, dormitorio, así en la salida de la ciudad. Esa es la parte más cruenta, más terrible, pues, de todo, de lo que al final produce el que no se apueste por la ciudad como derecho y como lugar común para habitar juntos en todo momento. Las personas que hoy solo encuentran una opción de vivienda, ya no en Ecatepec o en Tecámac, más allá, Zumpango, a 2 horas. Teotihuacán, lo cual implica invertir 6 horas de tu vida en el transporte público. Son millones de personas que todos los días se tienen que transportar a vivir en la Ciudad de México, y esas personas queremos que tengan una oportunidad de vivienda en la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad ha hecho un enorme esfuerzo histórico también en inversión en transporte público. Ahí están las muchas líneas de Metrobús, ahí está el cablebús, ahí está toda la apuesta por una mejor movilidad. Sin embargo, si no trabajamos también en esto que tiene que ver con... Sí, es un nuevo paradigma que se basa en fortalecer políticas que aquí han estado históricamente y que deben afianzarse como una idea de qué tipo de sociedad queremos ser, sin olvidar además que el derecho a habitar la ciudad, el derecho a la vivienda, la lucha por el derecho a la vivienda está en el cimiento de la ciudad democrática. No podríamos entender a la Ciudad de México de derechos, de libertades, la ciudad que elige a sus gobernantes, la ciudad que debate públicamente, que dialoga, que al final va encaminando el rumbo en un sentido que es el de la mayoría que se va poniendo de acuerdo, sin, por ejemplo, la lucha ciudadana que levantó a la ciudad después del terremoto del 85. Donde Clara Brugada estuvo involucrada. Así es. No se puede. La jefa de gobierno viene de esas luchas, muchos allí nos hemos encontrado, es algo que nos debe dar orgullo, y pues es un momento, es una coyuntura en que hay que ir a fondo con todas estas ideas que están ahí, puestas en la mesa para hacerlas realidad. Y tiene una idea de más o menos, digamos, tomando en cuenta el costo que hay ahorita, ¿cuánto costaría, reduciría el costo para hacer una vivienda asequible? La vivienda que produce actualmente el Instituto Yo necesito un departamento para... Sí. La vivienda que produce el Instituto de Vivienda, que ojo, luego también hay gente que abusa o hace ahí algunas tranzas con eso, porque anunciamos, se entregó este proyecto de vivienda y luego hay quien dice, yo te vendo un departamento de libre, pero son... la política de vivienda social, de vivienda en conjunto, parte de que haya un colectivo que se organice y que vaya trabajando en un proceso para al final ser también constructor, desde comprar el predio, participar en el diseño, hacer al final realidad un edificio de vivienda colectiva. Sin embargo, también la política de vivienda en renta tiene también esos parámetros. A nosotros nos cuesta actualmente construir un departamento con todo y suelo poco más de $1 millón. Queremos que los privados hagan vivienda que no supere en su valor de venta lo que la ley señala como vivienda asequible, que es más o menos $1.800.000, $1.900.000. Y se va a invitar a la iniciativa privada. Estamos a que trabajando participe. con ellos, porque... Ojo, a veces pagan justos por pecadores. Hay una parte muy importante del sector inmobiliario que es consciente de esto y con quien creo que estamos comenzando cada vez más a compartir la importancia sobre que lo que tenemos que hacer es producir vivienda que la gente pueda comprar o que la gente pueda rentar y que le hace daño a la ciudad. Esa idea de que la vivienda
barata o asequible son departamentos de 35 o 40 metros cuadrados que se ponen a la venta en 4 o 5 millones de pesos que absolutamente nadie puede comprar y para lo cual además tampoco hay crédito. Oye, pero en ya los no va a haber bancos. el jacuzzi ese para 500 personas del edificio. ¿No? Ah, no puede ser. Ni que además eran ridículas la esas vivienda formas de vida. pública, social, asequible que estamos nosotros construyendo actualmente incluye obligadamente espacios para el sistema de cuidados. Es decir, es algo mejor, más moderno y superior a eso que te vendía la idea del jacuzzi en el roof garden como El caldo de oso en el idea roof de garden. bienestar. No, se trata de que haya tintorerías, espacios para que los niños puedan Áreas ser verdes, cuidados, en una de esas también comedores, en fin, cosas que abonan a la vida en comunidad. Somos una gran comunidad en esta Ciudad de México, una comunidad de comunidades diversa y así hay que entendernos. Todo el tiempo es lo mejor para seguir siendo Pues una será ciudad enorme ver mejor y eso. transformadora. Pues mucha suerte con esa tarea, Inti, en esta batalla que finalmente se está librando entre tener el derecho a la vivienda digna y el modelo de la ciudad negocio, ¿no? Que ojalá se logre contener y bueno, pues mucha suerte en esa empresa. Ese es el objetivo del Bando 1 que anunció la jefa de gobierno, que implica, una nueva ley para lo que ya está en el Código Civil, hacerlo valer a cabalidad. Y es decir, que no puedan subir las rentas por encima de la inflación. Y esto que se cumpla realmente. Habrá una defensoría inquilinaria que garantice que haya certidumbre jurídica para arrendatarios, para arrendadores, un mecanismo de planeación para controlar el desarrollo inmobiliario en las zonas de alta tensión inmobiliaria, que es donde la gentrificación ha producido más afectaciones, una protección muy, muy importante al comercio local para que las tortillerías, las Sí, no se carnicerías, las pierdan. recauderías no se vean expulsadas por estos fenómenos que además son especialmente vulnerables a que esto pase, un arraigo, promover el arraigo de las comunidades en los barrios y por supuesto lo que sabemos es un tema álgido, aplicar una regulación efectiva de la renta temporal a través de plataformas digitales, que es uno de los factores que ha estado ahí como eso que puede encarecer la renta en la Además, ciudad. Buenísimo. está regulado en otras partes del mundo. No es Así una es. maldad del comunista. De hecho, en El algunas- comunista Inti Muñoz. De hecho, en algunas ciudades del mundo el control es mucho mayor. Hay Aquí ciudades que todavía está fresa. solo permiten que el 25% de las noches se pueda rentar un departamento a través de plataformas digitales, otras el 30%. Aquí se estableció una primera regulación que define el 50%, que no puedas tener más de 3 departamentos ahí, que te registres en una plataforma, que paguen impuestos, en fin, que tengan medidas de protección civil, que no sean departamentos producidos con programas públicos. Y eso nos debe llevar a que haya ahí una dinámica donde tiene lugar una actividad económica, de acuerdo, pero no afecta el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, sacando miles de departamentos que están en las colonias centrales de la Ciudad de México, de esa oferta de vivienda que debe ser la que al final también, en tanto la multipliquemos, produzca la posibilidad de tener rentas más asequibles. Pues que así sea, caray. Y pues ya nos vamos. Muchas gracias, Inti, por acompañarnos esta noche. Este tema va a dar para mucho y seguirá presente, así que si nos permites te volveremos a invitar en otro momento para seguir, porque hay mucho que hablar al respecto.